Gloria al Señor. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo han pasado la semana? Bueno, bienvenidos a los que nos visitan por primera vez. Es un gusto tenerlos por acá. Están en su casa. Y pues las puertas están abiertas para ustedes cuando quieran venir, compartir con nosotros, con muchísimo gusto. Gracias por estar por acá. Esta es la tercera parte ya del tema que hemos estado estudiando, entonces tenemos una página de internet, nos pueden visitar ahí y ahí pueden darle seguimiento a las enseñanzas. Entonces en esta noche vamos a continuar con el estudio titulado Jesús de Nazaret o Jesucristo el Resucitado. Jesús de Nazaret o Jesucristo el Resucitado. Hemos estado hablando de algunas diferencias, ¿verdad?, entre Jesús de Nazaret y el que resucitó entre los muertos. Solamente para hacer un repaso de la clase pasada, en la clase pasada hablamos de que Jesús de Nazaret vino ¿a quiénes? A los judíos, al pueblo de Israel, ¿correcto? Que fue siervo de la circuncisión. Si fue siervo de la circuncisión, quiere decir que vino a servirle a un propósito y fue a cumplir las promesas, las profecías dadas a los padres de Israel de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, si vino a ser siervo de la circuncisión, vino a cumplir la ley, porque ser circuncidado tiene que ver con la ley. Todo niño al 8º día debe ser circuncidado para entonces comenzar a cumplir la ley mosaica, ¿verdad? Y no solamente que vino a cumplir la ley, sino que cumplió la ley. Todo eso lo podemos ver en, por ejemplo, Mateo 5, 17 al 18, cumplió la ley. Lucas 24, 44, que fue ministro de la circuncisión. Romanos 15, 8. Y también hablamos de que los apóstoles que el Señor escogió fueron mandados también a ¿quiénes? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos a leer eso, por favor, que siempre me gusta dar énfasis en ese punto. En Mateo 10, 5, por favor. Mateo 10, 5. ¿Estamos ahí? Mateo 10, 5. Estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades samaritanos no entréis. El Señor Jesucristo, cuando habló con los discípulos, les dijo: mira, a los gentiles no vayan, porque ustedes van a ir a hablar de algo que los gentiles no van a entender. Porque los apóstoles, ¿de qué hablaban? De Abraham, de Moisés, de que este justo que ha llegado fue enviado por Dios, y él es el cumplimiento de los profetas, de la ley, de los salmos, de lo que dijo David de él. Entonces el Señor le dice: mira, no vayan a los gentiles que no tienen historia del pueblo de Israel con Dios. Nosotros hemos considerado en aquel entonces que paganos, ¿no? Éramos considerados paganos. Para ser parte del pueblo de Dios tendríamos que haber sido circuncidados, teníamos que guardar la ley, etcétera, ¿verdad? En Mateo 15, 24, por favor. Y este es en el caso del Señor Jesucristo. Mateo 15, 24 dice: y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces el Jesús de Nazaret, el que vino a la tierra, el que caminó aquí por 33 años, era siervo de la circuncisión. Vino a cumplir un propósito. Vino a cumplir todo lo que se decía de él en el Antiguo Testamento. Hasta este momento los gentiles todavía no habíamos entrado en la película de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesucristo no había ¿qué? Resucitado. Y el apóstol Pablo nos manda a hacer ¿de quién? Del que resucitó de entre los muertos, ¿verdad? Entonces, dijimos y hablamos de 3 puntos importantes que Dios le dio oportunidades al pueblo de Israel para responder al llamado, para creer en el llamado del Mesías, para creer en el Mesías. Y hablamos de Juan el Bautista, ¿no? El anuncio de Juan el Bautista. Juan el Bautista es el cumplimiento de una profecía en Malaquías 3.1. Si alguien tiene el Antiguo Testamento, por favor vaya a Malaquías 3.1. He aquí yo envío mi Dime. Yo envío
cual preparará el camino delante de mí. Amén. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces en Malaquías 3:1, el ministerio y la manifestación de alguien que iba a venir a preparar el camino del Señor estaba profetizado. Sí, Señor, pero tenía que ver con Israel. Correcto, la iglesia en ese momento no existía. Todo eso era un asunto entre Dios y el pueblo de Israel. Entonces vea Marcos 1:1, por favor. Y vas a ver lo que está escrito, lo que la hermana acaba de leer en Malaquías 3:1. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos hacer la diferencia para poder trazar bien o dividir bien la palabra de verdad, ¿correcto? Como nos manda 2 de Timoteo 2:15. Marcos 1:1. ¿Estamos ahí? Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Qué dice después? Como está escrito. ¿Dónde? En Malaquías 3:1. Como está escrito en los profetas. Dice, he aquí yo envío a mi mensajero delante de su faz, que apareje tu camino delante de ti. La voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, haced derecha sus veredas. ¿Quién era él? Juan el Bautista. Entonces, el pueblo de Israel tuvo oportunidades, ¿verdad?, para aceptar, recibir al Señor Jesucristo como el Cristo, como el Mesías, como el cumplimiento de las profecías, como lo que dijo Moisés, vendrá uno mayor que yo, a él ustedes tienen que escuchar. Otra manera que él lo hizo, que el Señor lo hizo y mandó el mensaje, mandó oportunidades, fue a través del Mesías mismo, ¿no? Y a través del Espíritu Santo, pero a todas estas cosas, el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Se cegó, no escuchó. Dice el Señor que le dio oídos para que no oigan y ojos para que no vean. Pero ese endurecimiento de corazón del pueblo de Israel fue un beneficio ¿para quiénes? Para nosotros los gentiles. Dios endureció el corazón de ellos, ¿correcto? Entonces ya en Hechos, capítulo 7, que es cuando muere Esteban, ya para el capítulo 9 de Hechos, se comienza a manifestar Saulo de Tarso, quien se llama después Pablo. ¿Por qué? Porque cuando los líderes religiosos de Israel matan a Esteban, que es el primer mártir de la iglesia, ¿no? O de la historia de los cristianos, Israel es endurecido de corazón. Matan a todos sus profetas. Capítulo 9 ya comienza a tomar lugar una transición. El libro de los Hechos es un libro de transición. Todavía en el capítulo 7, Dios está lidiando con Israel. Ya para el capítulo 9, entonces Dios convierte a Saulo de Tarso, un judío, fariseo, amador de la ley mosaica, y sin embargo Dios lo escoge a él, le revela el evangelio de la gracia, según Gálatas 1:11, y entonces abre las puertas ¿para quiénes? Para los gentiles. Porque el apóstol Pablo es el apóstol y maestro de los gentiles, ¿verdad? Vamos a ir a Romanos 7, por favor. Y es el versículo, la porción bíblica que hemos usado para nuestras clases. Entonces la semana pasada, pero en esa clase hablamos de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y vimos todas esas características, las 3 oportunidades que Dios le dio al pueblo de Israel para arrepentirse, para aceptar al Mesías. Entonces ahora vamos a tomar un poquitico de tiempo para hablar de Jesucristo el resucitado. ¿Puedo borrar? Ok, Romanos 7, del 1 al 4, por favor. Capítulo 7:1. Romanos 7:1. Dice, ignoráis, hermanos, y entre paréntesis dice, pues hablo a los que saben la ley. ¿Quiénes son esos? Los judíos. Que la ley, o la ley de Moisés, tiene dominio sobre el hombre entre tanto que vive. Dice, porque la mujer que está sujeta al marido, mientras él vive,
está obligada a su marido por la ley. Mas muerto el marido, ella está libre de la ley del marido. En otras palabras, mientras el esposo vive, la mujer, según la ley de Moisés, está sujeta a ese marido, ¿correcto? Dice el 3. Así que viviendo el marido se llamará adúltera si fuere de otro varón. O sea que mientras el marido vive, está bajo esa ley, no puede unirse a otro varón porque está bajo la ley mosaica. Dice, si fuere de otro varón, mas si su marido muriere, ¿es libre de qué? De esa ley. Esto es un ejemplo de Jesucristo. Jesucristo vino a ser siervo de la circuncisión. Jesucristo vino a cumplir ¿qué? La ley. Él es el marido. Pero cuando Él muere, todos los que estaban sujetos a esa ley ya no están más sujetos a la ley mosaica. Versículo 3 otra vez. Así que viviendo el marido se llamará adúltera si fuere de otro varón. Mas si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que no será llamada adúltera si fuere de otro marido. Si Cristo murió y le dio fin a la ley, entonces hay que unirse con otro marido. ¿Pero cuál marido? Vamos a ver aquí, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, sois muertos a la ley por el cuerpo de Cristo. Cuando dice por el cuerpo de Cristo es por su muerte. Él murió en su cuerpo, ¿correcto? Él derramó sangre en su cuerpo. Dice, para que seáis de otro, es a saber, del que resucitó de los muertos, para que fructifiquemos a Dios. Ahí en tu versión dice, para que demos frutos para Dios. Entonces aquí te está diciendo que una vez Cristo murió y le dio fin a la ley, entonces ahora nos unimos ¿a quién? Al que resucitó de entre los muertos. Porque aquí todo cambia. Él una vez muere, le da fin a la ley. Romanos 10:4. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, si el fin de la ley es Cristo Jesús, si todo lo que se conocía de Dios era la ley, entonces, ¿qué hacemos ahora, no? Por eso es que hubo una nueva revelación. Porque el fin de la ley es Cristo. Si se acabó la ley, si ya no hay que cumplir la ley, entonces uno dirá, bueno, pero entonces si eso es lo único que teníamos de Dios, el Pentateuco, los profetas, los salmos, ¿qué hacemos ahora? Bueno, hay una revelación que se llama el Evangelio de la gracia de Dios. ¿Y ese lo reveló quién? El resucitado. Porque Jesús de Nazaret no habló de ese Evangelio. Él vino a ser siervo de la circuncisión. Él dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Él habló de esta revelación nueva, él habló de este nuevo sendero, nuevo camino. En Gálatas 1:11, ¿verdad? Que él se lo reveló al apóstol Pablo. Entonces, volviendo a Romanos 7, del 1 al 4, la pregunta sería, ¿cuál es el contexto bajo el cual el apóstol Pablo escribe esto? ¿Cuál es el contexto? Si quieres ponlo en tus notas. Junto a Romanos 7, del 1 al 4, ¿cuál es el contexto bajo el cual el apóstol Pablo escribe esto? Para poder entender por qué él escribe esto. ¿Cuál es el contexto bajo el cual el apóstol Pablo escribe esto? Romanos 7, del 1 al 4. ¿Por qué él hace esa comparación entre la mujer, la ley, el marido, ser libre de la ley y unirnos a otro marido? Vamos a ir a Romanos ahí mismo 6:11, por favor. 6:11. Dice, así también vosotros, estimándoos que de cierto sois muertos al pecado, mas que vivís para Dios por Jesucristo, el Señor nuestro.
¿Cuál es el contexto? El contexto es de que si nosotros hemos muerto a la ley, estamos libres del pecado, pero ¿qué cosa? Vivos para Dios, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Yo te mencioné en la clase pasada, la semana pasada, de que cuando se lidiaba con el pueblo de Israel, se mencionaba muchísimo quién era Jesús, proféticamente hablando, su cumplimiento, la simiente de David, su reinado, su genealogía, porque estaban hablando con el pueblo de Israel y ellos entendían ese asunto. Pero cuando viene el Evangelio de la Gracia, entonces ahora lo que nosotros tenemos que comprender, saber y conocer, lo que Él hizo por nosotros en la cruz. El mensaje antes era quién era Jesús, ahora es qué hizo por nosotros Jesús. ¿Qué hizo? Vivió perfecto 33 años de su vida, murió en una cruz y al tercer día ¿qué? Resucitó. Ese es el contexto de Romanos 7, 1, 4. Mira el versículo 14 del capítulo 6 también, por favor. Cuando somos del resucitado, mira lo que sucede. Dice, porque el pecado no se enseñorea de vosotros. Cuando eres del resucitado, ¿qué pasa? El pecado no se enseñorea. ¿Por qué? Porque cuando estás en el resucitado, ¿qué pasó con la ley? ¿Le dio fin? Y el conocimiento del pecado viene por medio de ¿qué? De la ley. Porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando aquí el apóstol Pablo en Romanos 7, del 1 al 4, te da el ejemplo del marido vivo bajo la ley, está atado todavía esa ley. Pero una vez muere y resucita, ahora somos del otro, del que resucitó de los muertos. Cuando eres del otro, dice, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ser del que resucitó de los muertos es ser libres del pecado y por ende de la muerte. Romanos 6, 23, ahí mismito, por favor. ¿Qué dice ahí? Porque la paga del pecado es ¿qué? Mas el don de Dios es en Jesucristo, el Señor nuestro. Ese es el contexto de lo que el apóstol Pablo está diciendo. Porque enseguida ahí en el capítulo 7, versículo 1, acuérdate que estos números y estos capítulos, estas divisiones no existen en los originales. El apóstol Pablo continúa escribiendo. Lo que pues, para hacerlo más fácil, ¿no? Se han dividido. Dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Jesucristo, el Señor nuestro. Y comienza entonces a él dar el ejemplo del marido, la ley, la muerte y el resucitado. Versículo 22 del capítulo 6, míralo ahí. Mas ahora librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin ¿qué? La vida eterna. Y el verso 14 dice que el pecado no se enseñorea de nosotros. Por ser del que resucitó de entre los muertos, tenemos el don de Dios, que es vida eterna en Jesucristo, el Señor nuestro. Vamos a ir a Romanos 8.1 ahí mismo, por favor, y vamos a terminar. Romanos 8.1. Dice, así que ahora, ¿cuánta condenación? Ninguna. ¿Por qué? Porque estamos somos del que resucitó de los muertos, ¿correcto? Porque así, dice, así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entendemos que andar conforme a la carne es andar bajo la ley, andar bajo el Espíritu es andar conforme a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿verdad? Romanos 10.4, por favor. Vamos a contrastar con Gálatas 3.13. Romanos 10.4 y Gálatas 3.13. Vamos a leer Romanos 10.4 primero. Dice, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. ¿La ley se acaba en quién? Cristo Jesús. Él la cumplió. Perfecto. Entonces, Dios dijo, mi ley ha sido cumplida. Acuérdate que Él dice que ni una tilde ni una coma pasaría hasta que todo fuese cumplido. Cuando Él dijo consumado es, ahí se acabó. Él lo hizo, Él lo logró. Entonces el fin de la ley es Cristo. Ahora viene la ley del Espíritu de vida
que es a través de la fe, a través del creer, a través de la gracia. Ve a Gálatas 3:13, por favor. Gálatas 3:13. ¿Estamos ahí? Recuerda Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Mira lo que dice acá. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Dándole fin a la ley. Romanos 10:4. Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en madero. A fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles, ¿por medio de quién? De Jesucristo. ¿Pero qué es Jesucristo? ¿El de Nazaret? El resucitado, porque el de Nazaret vino ¿a quién? A las ovejas perdidas de Israel. Nosotros no encontramos esto, mis bendecidos, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nosotros lo encontramos en el Evangelio revelado al apóstol Pablo por Jesucristo mismo. Estas verdades maravillosas no las encontramos ahí, porque no las podemos encontrar, porque el testatario estaba ¿qué? Vivo todavía. Dice, a fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles por Jesucristo, para que por la fe, ya no es por la ley, ahora es por la fe, recibamos la promesa del Espíritu. ¿Cuál es esa promesa? La vida eterna, el sello del Espíritu Santo. Somos llamados hijos de Dios, ¿verdad? Hemos recibido poder para ser llamados hijos de Dios. En conclusión, en el resucitado estamos libres de la ley, bajo la gracia de Dios, unidos con Cristo, sellados por el Espíritu Santo, perdonados, justificados, reconciliados, redimidos por la muerte de Cristo Jesús. Tenemos vida eterna y somos salvos para siempre. Si no me crees, tú en tu casita léete ahí Romanos 8, 38 al 39. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, vamos a dejarlo ahí por el factor tiempo. Como siempre, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? Buenas noches entonces. Ok, vamos a hacer una breve aclaración del tema que hemos estado trayendo todos los lunes, toda la semana. Hemos estado hablando de Jesús de Nazaret o Jesucristo resucitado. Obviamente hablamos de que Jesús de Nazaret vino para los judíos, que Él fue siervo de la circuncisión, vino a cumplir la ley, cumplió la ley, mandó a los 12 apóstoles a ir a las ovejas perdidas de Israel, al igual que lo hizo Él mismo, ¿verdad? El mismo Jesús. La aclaración de la clase pasada o de todos los estudios que hemos tenido es que Jesús de Nazaret es importante tanto para los judíos como para los gentiles. Jesús de Nazaret es importante para los judíos como para los gentiles por él ser el cumplimiento de lo que profetizó Moisés, de los profetas, de lo que dice de él los salmos, en este caso David. Por el hecho de él ser el cumplimiento de las profecías, quiere decir que ese Jesús que fue manifestado en carne es nuestro Salvador y Él es nuestro único Dios y Señor. Y eso es igual tanto para gentiles como para judíos, o como para judíos y para gentiles. ¿Quiénes eran judíos? Los que eran parte del pueblo de Israel. ¿Quiénes son gentiles? Todos los demás, ¿verdad? Cualquier persona que estaba fuera de la nación de Israel como tal, entonces no estaba incluido dentro de esas promesas. Ahora, ¿alguien podía hacerse judío? Sí, ¿verdad? Alguien que era gentil podía hacerse judío. Lo que tenía que entrar, circuncidarse, guardar toda la ley, etcétera, etcétera. Entonces, si Él es el cumplimiento de esas profecías, quiere decir que Él es el Salvador y el único Dios verdadero. Eso es importante también para nosotros los gentiles. Cuando nosotros decimos y hemos dado la división entre Jesús de Nazaret o Jesucristo resucitado, estamos hablando de pacto. Acuérdate que nosotros dijimos que 2 Timoteo 2:15 dice que estudiemos diligentemente, ¿verdad? Para presentarnos como obreros aprobados, que trazamos o dividimos bien la palabra de verdad. Esa división
tiene que ver en cómo entonces nosotros entendemos y explicamos la palabra. Pon en tus notas, por favor. Jesús, al morir, le dio fin a la ley. Si quieres, pon entre paréntesis ahí Romanos 10:4. Jesús, al morir, le dio fin a la ley. Por eso es que cuando el apóstol Pablo dice, para que seáis del otro, del que resucitó de los muertos, está hablando de pactos. El lunes pasado dijimos que si el fin de la ley es Cristo, entonces, y para servir a Dios y estar en su pacto, antes había que ser parte del pueblo judío, por lo tanto, parte de la ley. Y entonces ahora Pablo dice, mira, el fin de la ley es Cristo. Entonces todos los judíos dirían, ¿ahora qué? ¿Qué hacemos? Ya no hay que guardar el sábado, ya no hay que hacer la ceremonia, ya no hay que hacer sacrificio, porque Pablo, si me estás diciendo que el fin de la ley es Cristo, ¿qué hacemos ahora? Entonces fíjate, al morir, Jesús al morir le dio fin a la ley, al resucitar, pon en tus notas, al resucitar le dio lugar a un nuevo pacto. Al resucitar le dio lugar a un nuevo pacto. Porque ese fin de la ley ocurrió en la muerte. Murió, acabó la ley. Cuando Él muere, acabó la ley. Sucedió en su muerte. ¿Recuerdas la frase? Consumado es. Amén. Cumplió la ley. Por lo tanto, le dio fin, ¿verdad? Le dio fin. Tiene que haber sido en su muerte y no en su resurrección. Porque Gálatas dice que Él es nacido bajo la ley y nacido de mujer. Una vez Él nace, en cuanto nace, nace bajo la ley. Cuando muere, es donde Él la cumple, la finaliza, se acaba. En su resurrección, ya entonces puede establecer un nuevo pacto sobre mejores promesas. ¿Por qué sobre mejores promesas? Porque ya acabó la ley. Entonces Jesús de Nazaret, y este es el resucitado. ¿Es el mismo? Claro que es el mismo. Lo que Él hizo, lo que cumplió, lo que se cumplió en Él, lo que cumplió Él, su resurrección, lo que Cristo le dio fin fue la ley, resucita, como resucita, pero ya no bajo la ley, tiene que establecer algo nuevo, no bajo el viejo pacto, porque cuando Él resucita y vuelve a vivir, ya no está volviendo a vivir para entonces ser parte del cumplimiento de promesas de los salmos de Moisés. Ya resucita y vuelve a vivir para establecer un nuevo pacto sobre mejores promesas. Es sencillamente imposible pensar, bueno, no es imposible porque la gente lo piensa, ¿verdad? Pero es un error pensar de que la ley está vigente hoy en día. Es un error pensar de que nosotros debemos de seguir las pisadas al Jesús de Nazaret. Porque el apóstol Pablo te está diciendo, no, para que seáis del que resucitó de los muertos, para que demos frutos hacia Dios. ¿Por qué no podemos seguir a Jesús de Nazaret? Porque Él fue un judío cumpliendo la ley bajo el antiguo pacto. Él mismo dijo, yo he sido enviado para las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Correcto? Entonces, tanto para judíos como para gentiles, el cumplimiento de las profecías en Jesucristo, en Jesús de Nazaret, son importantes. Pero el apóstol Pablo te dice, para que entiendas lo que Él hizo, lo que Él es, cumple la ley, muere, se acabó la ley, resucita, ya no bajo la ley porque la ley caducó, tiene entonces que establecer un nuevo pacto sobre mejores promesas. Ve un momentito a 1 Corintios 15:1. 1 Corintios 15:1. Y este es Pablo hablándole a ¿quiénes? A gentiles. La iglesia en Corinto era gentiles, ¿no? Pero sin embargo, él menciona una frase
súper importante, y es la aclaración que quería hacer. Según las Escrituras. Porque es que eso es lo que le da autenticidad a Jesús de Nazaret. Él es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Y eso es importante para nosotros también. La diferencia es que nosotros estamos entendiendo lo que dice Romanos 10:4, que el fin de la ley es Cristo. Y no solamente lo estamos entendiendo, sino que lo estamos aplicando a nuestra vida. Y vivimos bajo el nuevo pacto. Ok, 1 Corintios 15:1 dice: empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firme. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Eso que el apóstol Pablo predicó fue algo totalmente diferente a lo que él ya sabía. ¿Qué es lo que él sabía y conocía? La ley. Solamente el hecho de que Jesucristo lo haya escogido a él, como pudo haber sido a otro, para revelarle algo nuevo, quiere decir que ya lo que Pablo conocía y toda la nación de Israel conocía, se había acabado. Hacía falta una nueva información. ¿Por qué? Porque el que resucitó, ya no resucitó bajo la ley, sino bajo un nuevo. Sencillo, ¿no? Se acabó. Un nuevo pacto sobre mejores promesas. En hebreo, nosotros lo explicamos hasta el cansancio, que Él es nuestro sumo sacerdote. Y es un sacerdocio eterno para siempre. Nadie lo va a reemplazar jamás y nunca, porque Él se ofreció Él mismo. Él no tuvo necesidad de ofrecer sacrificio ajeno, machos cabríos, ¿verdad?, etcétera. Él se ofreció con su propia sangre. Entonces dice el 2, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, el Pacto de la Gracia, porque él era administrador o mayordomo, ¿verdad?, de ese pacto. Dice, sois salvos si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿según qué? Él está hablando a gentiles. Entonces para nosotros los gentiles es importante y es necesario conocer que Jesús de Nazaret es el cumplimiento de lo que dicen las Escrituras. 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Y que fue visto por Cepas y después por los 12, y que después fue visto de más de 500 hermanos a la vez, de los cuales los más viven aún, empero algunos han dormidos, que después fue visto por Jacobo, después por todos los apóstoles, y al postrero de todos fue visto por mí también, como por uno nacido fuera de debido tiempo, porque yo soy el menor de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Ahí hay un punto importante también cuando dice porque perseguía la iglesia de Dios. Una pregunta que yo me hice cuando estaba haciendo el estudio es, bueno, entonces, si el Evangelio de la Gracia no se había manifestado todavía para los gentiles a través de Pablo, pues ¿existía o no existía la iglesia? Y es una pregunta que vi cuando estaba haciendo el estudio. Pero aquí claramente te dice que él persiguió ¿a quién? A la iglesia. La iglesia de Dios ya existía. Lo que en el libro de Actos o Hechos es un libro de transición. Dios comienza a lidiar con el pueblo judío y después en el capítulo 7 muere Esteban, en el capítulo 9 se convierte Saulo de Tarso en el apóstol Pablo, y entonces ya comienza a hacer Dios la transición para los gentiles y comienza a revelar la gracia para los gentiles, porque los gentiles no tenían ley, ¿verdad? No tenían ley, y además que la ley había acabado, caducado. Entonces, Jesús de Nazaret también es importante para nosotros los gentiles. Jesús de Nazaret es importante porque Él es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Aquí dice que murió por nuestros pecados y que al tercer día resucitó según las
Escrituras. Amén. Ok. Esa es solamente una breve aclaración del estudio pasado. Amén. ¿Preguntas? ¿Comentarios en cuanto a esta explicación breve? ¿Estamos claros? ¿Estamos bien? ¿Sí?